Toda herramienta tiene su propia dicotomía, su propia dualidad. François Rabelais, el padre de Gargantúa y Pantagruel, ya lo observó en la invención de la imprenta y aseveró que podía ser tanto un instrumento de luz como de oscuridad. Lo mismo podríamos pensar de la pólvora, por ejemplo, o de la revolución tecnológica que estamos viviendo. Todo depende del uso que le demos a las cosas. Un dispositivo de rastreo puede salvar vidas, pero también puede ejercer una vigilancia opresiva en los seres humanos. Las redes sociales pueden ser un jardín de intercambio de conocimientos estimulante y maravilloso, como el escenario más patético, vulgar y soez de la manifestación del odio cobarde. Internet puede ser el árbol infinito de acceso a la sabiduría de la humanidad, como también el pozo oscuro en el que alimentar las peores pulsiones humanas. En una de mis incursiones por la red de redes, prácticamente por casualidad descubrí una página donde se habían escaneado varios números de una curiosísima revista de 1913, de la que ya os hablaré en breve en Bitácora. En ella vi un artículo titulado «La Tierra es un organismo vivo», en el que se aborda la concepción de nuestro planeta como eso, un organismo que vive, un organismo que se alimenta, que respira, se mueve. ¿Qué tiene que ver la tecnología con esto, con Rabelais y con nuestra invitada de hoy? Bueno, en un mundo cada vez más digitalizado y tecnológicamente avanzado, somos incapaces de respetar nuestros orígenes y nuestra esencia. Somos parte de la naturaleza, somos parte del planeta y todo está conectado antes que Internet, desde hace millones de años. Todo lo que le hacemos al planeta, a su fauna, a su flora, nos afecta a nuestro organismo de manera directa. Si contaminamos, respiramos y comemos contaminación. Si destruimos nuestro ecosistema, destruimos nuestra supervivencia. Parece evidente, y sin embargo no somos capaces de apagar fuegos de manera rápida y eficaz. Seguimos contaminando y seguimos esperando que otros se ocupen de nuestra salud tanto física como mental, sin asumir nuestra propia responsabilidad en el proceso. Hoy, en Voces, nos visita Sari Arponen para hablarnos de la microbiota, el universo de microorganismos que nos recuerda que formamos parte de ese todo y que en nuestras manos tenemos las herramientas necesarias para comenzar a cambiar el mundo cambiando nuestros hábitos y siendo más conscientes de nuestro organismo y de nuestra propia salud. Os dejo ya con la entrevista. Como sabéis, podéis escuchar Voces en YouTube, en iVoox, en Google Podcast y otras plataformas de podcast, así como directamente en bitácora.club. Muchas gracias, como siempre, por escucharnos. Hoy tenemos a una doctora en ciencias biomédicas, es experta en enfermedades infecciosas, VIH y psiconeuroinmunología. ¿Es así? Sari Arponen está con nosotros. Bienvenida. Sí, hola, así es. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Sari, ante todo, felicidades por la cuarta edición de tu libro que sacaste hace apenas 2 meses aproximadamente. Es La microbiota idiota. Sí, de hecho, ya me han comunicado que ya va a salir la quinta. ¿Esperabas un éxito tan rotundo en tan poco tiempo? Pues no, tampoco lo pensé mucho, la verdad, porque al final mi intención era, bueno, pues escribir el libro, hacer un buen resultado. No sabía bien tampoco la acogida que iba a tener, pensaba que sí que habría un tipo de público al que le iba a gustar, sobre todo pues de muchos compañeros a lo mejor más profesionales o gente muy interesada en el ámbito de la microbiota, pero lo cierto es que también lo está leyendo mucha gente que a lo mejor no habían leído sobre estos temas antes y les está gustando también, así que es verdad que no tenía muchas expectativas, pero las que pudiera haber tenido desde luego se han superado con creces. El prólogo te lo ha escrito el Mago More y en él dice que tenemos en nuestras manos un auténtico tratado de microbiota y no hay más que ver la bibliografía que aparece en él para constatarlo. Es efectivamente, aparte de toda la información que tienes y que descubres a lo largo de la lectura, es esa bibliografía de tus años de experiencia y de especialización en microbiota. Sin olvidar que, como bien dices, es accesible a todo tipo de público. Podemos hablar de un libro para gente que no tiene ningún tipo de conocimiento ni de medicina ni de microbiota, además en un tono que es muy agradable, es cercano
con sus partes de humor, lo que ayuda a asimilar todos los conceptos profundos que presentas en él. Así que efectivamente, pues esa es la clave del éxito. Aparte del tema del que trata, que es la microbiota, que nos vas a explicar ahora un poquito de qué se trata, qué es la microbiota. Bueno, sí, gracias, es verdad. Mucha gente pues lo ha agradecido porque, como dices, pues la microbiota es quizás todavía poco conocido y si habláramos de la microbiota en unos términos excesivamente técnicos o científicos, hombre, alguno tiene que haber, ¿no? Pero si fuera todo súper técnico sería muy difícil de entender porque es relativamente complejo. La microbiota, todo el mundo sí que conoce el término flora, ¿verdad? Porque hasta hace muy poco se hablaba de flora. Diré que, bueno, la RAE, el diccionario de la RAE todavía admite flora como un término válido, pero bueno, ahora se llama microbiota, más que nada porque la microbiota es ese conjunto de microorganismos que están en nuestro cuerpo, que son beneficiosos y que debemos tener. Y como los microorganismos no son plantas y flora realmente a lo que hace referencia a plantas, pues por eso científicamente se considera desde luego más correcto el término microbiota. Pero bueno, no pasa nada por decir flora de vez en cuando. Y de hecho yo alguna vez lo digo porque ser súper científico las 24 horas del día, 7 días de la semana, pues oye, eso aburra a cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, pues son esas bacterias, sobre todo, que son la parte más importante y mejor conocida, que tenemos en la boca, en el intestino, en la piel. También hay virus, porque la mayoría de los virus, aunque este último año lo estemos pasando tan mal por uno en particular, lo cierto es que la mayoría de los virus no son malos y también tienen que estar ahí en nuestro cuerpo formando parte de nosotros. Luego también hay hongos. Mucha gente sí piensa, por ejemplo, en esa cándida, que muchas mujeres saben lo que es, porque pueden dar problemas en sus partes pues íntimas, o esa boca con esa lengua blanca cuando se toma un antibiótico, pues eso, por ejemplo, serían hongos, una cándida, que la mayoría de las veces no da problemas, pero a veces pues puede dar guerra. Y luego también puede haber protozoos, que esto a lo mejor ya a la gente no le suena tanto, que estos son realmente son microanimales, son animales de una sola célula. Pues son muchas veces, pueden ser parásitos incluso, como la giardia, que en España hay mucho más de lo que se piensa, pero la mayoría de los parásitos de los protozoos, tampoco los tiene por qué dar guerra. Y luego hay otros más raros, como las arqueas, por ejemplo, que bueno, se parecen un poco a las bacterias. Así que bueno, tenemos todo un mundo de bichos por dentro que no nos damos ni cuenta, y menos mal, porque si los viéramos nos llevaríamos un susto. No es que tengan un aspecto ahí muy, muy amigable, ¿no? Nos espantaríamos, es verdad. Mejor no verlos, pero sí saber que existen. Cuando hablamos de flora o de microbiota, nos reducimos, o parece que tengamos que reducir a la ingesta, ¿no? A lo que comemos, a tener cuidado, la vida saludable a través de los alimentos, pero las consecuencias de un desequilibrio en la microbiota pueden ir muchísimo más allá. De hecho, aparte de afecciones, por ejemplo, pues en la piel, inflamaciones de todo tipo, llegando también a afectarnos mentalmente. Es algo que sorprende. Sí, de hecho, bueno, en mi libro, pues a ver, mucha gente, es verdad que se centra en la parte del tema del intestino y el tema de la alimentación. En mi libro, pues hombre, hablo del intestino, que no podía ser de otra manera, pero también hablo de la microbiota de la boca, es un capítulo, la microbiota de la piel es otro. Y luego cuando hablamos ya de soluciones y de cómo cuidar de esta microbiota, la alimentación es un capítulo, porque hay otros muchos libros que hablan de forma específica y monográfica solo de alimentación para la microbiota. Entonces, hacer otro libro más hablando solo de alimentación e intestino, bueno, pues hay otros libros para eso. Yo prefería hacer un enfoque más global, recordando que, por ejemplo, esa salud de la boca es muy importante. Y muchas veces la gente se centra mucho en el intestino y se olvida de la boca, y hay que cuidarla mucho. En España además hay bastantes problemas de salud oral, y luego la piel también es importante. Entonces, para todos esos cuidados que efectivamente, como dices, influyen desde pues esas digestiones, como digerimos los alimentos, hasta cosas como, por ejemplo, cómo llevamos el estrés, o si tenemos algún dolor o alguna alergia, pues todo esto se ve influenciado por la microbiota. Entonces también es bueno saber que la alimentación efectivamente es importante, pero además pues es importante, aunque la gente pues, le pueda parecer extraño, el ejercicio físico es súper importante para la microbiota. El control del estrés, igual que la microbiota nos ayuda a soportar mejor el estrés le hace daño, el estrés crónico le hace daño a la microbiota. El descanso, el contacto con la naturaleza,
el no tomar fármacos si no es estrictamente necesario. Todo esto son cosas que a lo mejor a priori la gente piensa más en el tema de la alimentación, que yo no digo que sea importante, es súper importante, pero quizás ya hay mucha gente muy consciente de la importancia de la alimentación y descuidan un poco algunos otros aspectos. Y si pensamos en la salud como un taburete, una mesa, pues realmente quizás nos debemos fijar más en la pata más débil, no en aquella que ya estamos haciendo bien, ¿no? Entonces cada uno debería reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, porque precisamente el estrés crónico es lo que peor llevamos, y me incluyo, es difícil. Es muy difícil, más en la sociedad en la que vivimos, y como bien explicas también en el libro, esas ciudades que están desnaturalizadas, que son agresivas para nuestro organismo, que no tenemos contacto con la naturaleza, con la verdadera tierra, con el equilibrio, ¿no? Con esa simbiosis que tenemos que hacer con la naturaleza, nos afecta muchísimo, y ahora con el COVID, cuando hemos tenido que recluirnos, habrá disparado muchísimo más esos desequilibrios en nuestro organismo y en nuestra microbiota. Sí, precisamente yo pienso que mucha gente cuando tuvimos el confinamiento, sobre todo, que fue en España, fue bastante duro, porque no se podía salir ni a la naturaleza, ni a hacer deporte. Bueno, en aquel momento se tomó esa decisión, ahora tampoco merece la pena pararse mucho en ello, pero lo cierto es que así fue. Y mucha gente se dio cuenta en ese momento de que lo que más echaba de menos era salir a los parques, salir a la naturaleza, ¿verdad? Salir fuera, ¿no? Entonces, efectivamente, tenemos mucha desconexión de la naturaleza. De hecho, hablo de este concepto de la biofilia, que consiste en darnos cuenta de que somos parte de esa naturaleza y que estamos desconectados de aquella parte, y en realidad, si estamos desconectados de la naturaleza, nos desconectamos de nosotros mismos. Y aquí pues se podría decir, bueno, pero ¿qué tendrá que ver eso, no? Lo cierto es que las ciudades nos enferman bastante, las ciudades tal como están montadas en muchos países. Aquí incluyo España, hombre, hay ciudades que son más amables, que son más verdes, pero la contaminación, por ejemplo, mata al año en todo el mundo entre 7 y 10 millones de personas, solo la atmosférica. Se sabe que tener un espacio verde a más de 200 metros de tu casa aumenta el riesgo de tener cualquier tipo de enfermedad. Y la microbiota que hay en las ciudades, porque al final en el aire y en todas partes hay microbiota, pues también influye sobre nuestra microbiota. Y es fácil entender que en una ciudad, bueno, esto por sentido común lo parece, pero bueno, hay estudios que lo demuestran, ¿no? Que la microbiota de la ciudad es de una microbiota con microorganismos, incluso patógenos, que nos pueden enfermar, pero si salimos al bosque, si salimos a la costa, a entornos naturales, ahí en cambio hay microorganismos muy beneficiosos que podemos llegar a incorporar a nuestra microbiota y estar más sanos. Y yo creo que, pienso que la mayoría de los que nos escuchan, incluso aunque no sean muy campestres, si le dices dónde se van a encontrar mejor, si en pleno centro de ciudad, en un área comercial, vamos a decir, en el mes de diciembre, o en medio del bosque, dando un paseo con su familia, seguro que desde el punto, si lo piensan bien por dentro, pues verán que se van a encontrar mejor en medio de la naturaleza, ¿no? Y eso es lo que nos falta a la mayoría en el día a día. Si de algo somos conscientes, o sí que vamos tomando conciencia poco a poco, es de que formamos parte de un todo. Y en ese todo somos microuniversos dentro de un planeta, dentro de un universo, y todo está muy conectado. En cuanto a la contaminación, dices un dato que sorprende muchísimo porque no somos conscientes de ello. Hablas de los microplásticos sí. Y dices que por semana, es impresionante leerlo, porque es que por semana 200.000 microplásticos podemos llegar a inhalar, que luego se introducen en nuestro cuerpo, y eso tiene consecuencias. Sí, los inhalamos y los comemos con la comida y no, claro, no lo vemos, no somos nada conscientes. Bueno, mira, fíjate, casi diría que es mejor no ser conscientes, o sea, en un cierto nivel, porque a mucha gente le generaría auténtica angustia si se parara a pensar realmente en esos microplásticos que están en todas partes. Entonces, los microplásticos son partículas muy, muy, muy pequeñas de plástico que están en todas partes, están en las aguas marinas, en todas las aguas de riego. Vaya, están en los mosquitos, están en toda la cadena alimentaria. Entonces, bueno, porque hemos usado el plástico desde hace muchas décadas, desde un punto de vista funcional, de hacer objetos, pues bueno, quizás sea útil, yo no digo que no,
pero es verdad que luego cuando se va degradando, va dejando su huella en el medio ambiente y en nosotros, en los seres humanos, sí se han hecho estudios y se ha visto que tiene, por ejemplo, si los ingerimos, tiene un efecto directo negativo directamente por un daño mecánico en las células, ¿no? Y luego en el propio cuerpo dentro, y la microbiota también la daña, y luego a nuestras propias células también las daña, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo podemos evitar el estar en contacto con microplásticos? Pues no podemos, ¿no? Entonces, como no podemos, salvo hacer una estrategia como sociedad de empezar a reducir mucho el consumo de plásticos, no ya por nosotros, sino por nuestros hijos y por nuestros nietos sobre todo, pues sí que podemos hacer todo aquello que esté en nuestra mano para que tengamos un intestino más sano y para que nuestra microbiota esté más sana para tolerarlo mejor. Porque lo que sí que es cierto es que la enfermedad no aparece normalmente por una única cosa, sino es el conjunto de muchas cosas. Hay una predisposición genética y se van sumando muchos factores. Entonces, como hay factores que no están bajo nuestro control, pues qué menos que aquellos que sí que podemos mejorar, pues mejorar aquellos que estén de nuestra mano, porque lo que no podemos cambiar, lo que no podemos modificar, no merece la pena angustiarse por ello a nivel individual. Otra cosa es, ya digo, a nivel social. A colación de esto, de que cuando tenemos una afección puede deberse a múltiples factores, el otro día justamente hablando con un familiar, con una mujer en concreto, porque las mujeres estamos muy sometidas a las dictaduras hormonales. Entonces hablábamos de que se sentía descompensada, se le caía el pelo, toda una serie de malestar. La piel, a pesar de ser una mujer joven, menor de 40 años, que no debería tener ese tipo de problemas, y que fue al médico, a la ginecóloga, y no te hacen, tú hablas de cachitología, que me ha encantado esa expresión, ¿no? No nos miran en la globalidad, nos miran vamos al especialista y solo mira de lo que es especialista. No es una crítica a todos los médicos, hay de todo tipo como en todas las profesiones, pero solemos ser muy restrictivos, nos hemos especializado mucho en una cosa y nos cerramos a poder analizar una globalidad, porque hablábamos de que a ver si le mandaban un análisis hormonal, porque esto tiene que venir de más allá, y las hormonas también están afectadas por múltiples factores, tanto físicos como externos a nosotros. Sí, claro, desde luego el tema de las hormonas es fundamental. Fíjate, aquí hay una cosa a la que estamos súper expuestos también, que son los disruptores endocrinos, que son sustancias también que están en el ambiente, que por ejemplo en parte son responsables de que por ejemplo haya problemas de tiroides cada vez más en las mujeres, pero también en los hombres y cada vez a edades más jóvenes. Y luego efectivamente pues muchas veces hay esa especialización, que la especialización en medicina en sí no es que sea mala, desde luego, porque cuando hay problemas de salud muy complejos que necesitan, pues esa especialización viene muy bien. Es decir, si uno tiene un infarto, pues qué mejor que tener a un cardiólogo que ha tratado 1000 infartos. Pues oye, si ha tratado 1000 infartos, pues si llega uno y es el 1001, pues mejor que si solo hubiera tratado 3, ¿no? Entonces, eso está muy bien. Lo que pasa es que, claro, el que se especializa mucho en una cosa, pues es verdad que a lo mejor para especializarse en eso le tiene que dedicar mucho tiempo y mucha dedicación, y tener esa figura global es más difícil. Claro, ¿qué pasa? Pues en España en particular pasa que los que tienen, los médicos que tienen una visión más global de la persona, que son fundamentalmente a nivel de atención primaria los médicos de familia, claro, medicina familia y comunitaria, porque tiene ese aspecto comunitario a priori. Pues claro, es que en muchas comunidades autónomas tienen 5 minutos por paciente. Entonces, lo que es de especializada, muchas veces lo puedes atender a lo mejor en una consulta un poco más corta, pero lo que es lo general, atenderlo en la consulta más corta de todas es imposible. Entonces, sí que hay médicos que tendrían esa visión más global, que son los médicos de familia, pero no les dejan trabajar como tendrían que trabajar. Y luego hay otra cosa, y es que para muchos problemas de salud, el médico no es el más indicado. Claro, porque hay unos profesionales que son los nutricionistas, por ejemplo, que están primero en sus 4 años en la universidad, y la mayoría de los que yo conozco luego hacen formaciones de posgrado, son muchos años estudiando solo la nutrición y la alimentación. Luego están los psicólogos en atención primaria. Fíjate, antes de la pandemia, entre el 40 y el 60% de los problemas de consulta en atención primaria tenían que ver con temas psicológicos, y ahora se ha disparado. Entonces, ¿quién tiene que tratar eso? ¿Un médico de atención primaria que tiene 5 minutos por paciente, que bastante con que le da tiempo a enterarte un poco de lo que te pasa?
o quizás habría que incorporar a estos psicólogos en gran cantidad también en la sanidad pública. Entonces, claro, si una persona tiene un problema de salud y ese problema de salud se enfoca desde una medicina hiperespecializada, pues tendremos respuestas muchas veces farmacológicas hiperespecializadas, pero perdemos el cuadro global y perdemos esa visión de que, oye, muchas veces hay que incidir en la alimentación, en los aspectos psicológicos, en el ejercicio físico, que de estos profesionales tampoco hay, fisioterapeutas. Fíjate, para un dolor de espalda, por ejemplo, muchas veces de inicio, si no hay ninguna señal de alarma, pues de que haya una cosa grave, pero para la mayoría de los dolores de espalda sería mejor ir a priori a un fisioterapeuta que a un médico. Pero como no lo hay, pues al final tenemos una sanidad que es muy buena para muchas cosas, pero para este tipo de problemas crónicos, bueno, pues habría mucho margen de mejora, ¿verdad? Entonces a esta amiga que tienes, habría que indagar bastante, puede tener que ver con un déficit de algún micronutriente, con un problema hormonal, fíjate, probablemente tenga algún déficit de micronutriente, para empezar, habría que mirarlo y mirar la tiroides y mirar que no tenga celiaquía, por ejemplo. Dices también que somos responsables o deberíamos ser responsables de nuestra salud, es algo que viene a colación de todo esto, no nos enseñan a hacerlo. Entonces, bueno, siempre estamos a tiempo ahora de recurrir a herramientas como tu libro, como tu publicación y de profesionales como tú también para abrir nuestro espectro y tomar esa conciencia. Ahora, con el tema de la pandemia también se ha acentuado como que tenemos que ser estériles, nos tenemos que desinfectar constantemente, tenemos que evitar el contacto con los demás. Esto también produce un desequilibrio en nuestra microbiota, más allá además de un desequilibrio social que nos afecta mentalmente, psicológicamente, efectivamente. Claro, sobre esto, pues claro, hay gente que diría, bueno, no pasa nada, o sea, esto da igual porque lo más importante es, bueno, pues el tema del virus y tal. Bueno, yo no digo que lo del virus no sea importante, no digo que no haya que tomar una serie de precauciones, pero el hecho de hablar de un tema no significa que estemos diciendo que no haya que hacer ciertas cosas, simplemente nos tenemos que hacer conscientes del impacto que tienen esas medidas para intentar paliarlas en la medida de lo posible. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues efectivamente está publicado, hay artículos científicos ya publicados sobre cómo ya veníamos de un entorno, de una higiene desequilibrada en exceso. Entonces ya veníamos de un exceso de higiene en algunos aspectos y ahora tenemos aún más higiene y aún más separación. Entonces la microbiota se configura en gran medida por contactos con otras personas, además de ese contacto con la naturaleza. Esto es especialmente importante para los niños, por ejemplo. Los niños pequeños pues necesitan esos intercambios para enriquecer su microbiota y también necesitan incluso estar expuestos a patógenos, o sea, a microorganismos entre comillas malos, que les producen infecciones, les producen catarros. Cuando son pequeñitos, pues tienen que pasar por catarros, es que esto es así. Porque si no los pasan, tienen una falta de entrenamiento del sistema inmunitario. Entonces, en este artículo reflexionaban sobre que son imprevisibles las consecuencias que va a tener, sobre todo en los niños, esta falta de entrenamiento y esta falta de exposición. Y también reflexionaban sobre los ancianos, porque los ancianos también, porque al final los adultos, a poco que hagas, los adultos de edades entre la infancia y la ancianidad, pues al final en el trabajo, pues algún contacto siempre mantienes, aunque sea menos, ¿no? Pero en los ancianos, que muchos han estado o están totalmente sin tener contacto con, incluso sin nadie, durante más de un año, pues ellos también necesitan esos besos, esos abrazos, y también les da microorganismos beneficiosos que ellos pues con la edad van perdiendo. Entonces a ellos también les viene mal esto, y en este artículo científico reflexionaban efectivamente sobre que todas estas medidas de higiene no entraban a valorar si hay que hacerlas o si no hay que hacerlas. Bueno, pues se hacen. No se trata de eso, se trata de decir, bueno, pues se hacen, cuáles son las consecuencias y cómo podríamos paliarlas, si es que se puede. Sari, es muy, muy interesante hablar contigo. Ha sido muy, muy interesante leer tu libro. Todas las personas que accedan a él van a tener una información. De hecho, es un libro herramienta. Tienen que tenerlo a mano y pueden ir más allá si lo desean a través de los estudios bibliográficos que nos propones. Ya para acabar, muy lamentablemente para mí, pero propones el futuro de la medicina. Tiene que ser una medicina preventiva, personalizada, ¿verdad? Más humana quizás y proactiva.
¿Llegaremos a eso? ¿Nos puede ayudar gracias a todos esos avances tecnológicos e inteligencia artificial? ¿Puede llegar ese tipo de medicina en algún momento? Sé que es una pregunta demasiado complicada y amplia, pero bueno, así como para acabar, un poco de esperanza, ¿qué nos dices? Pues seguramente llegue. Pienso que va a llevar tiempo. Por ejemplo, hoy en día, aunque se hacen estudios de microbiota, son de medicina privada. Hacerlos en medicina pública, bueno, la medicina pública en España al menos tiene otros retos de momento que solucionar. Pero seguramente llegará el día en el que el análisis de nuestro código genético pues estará a la orden del día y de la misma manera analizaremos nuestra microbiota. Oye, a lo mejor incluso como en una película de ciencia ficción, pues mientras nos cepillamos los dientes el cepillo tiene alguna cosa que lo analiza y cuando hacemos deposición pues el váter analiza las heces, qué sé yo. Quizás ese día llegue, pero a mí me da un poco de miedo porque al final el ser humano como que tenemos una atracción por las tecnologías, ¿no? Entonces me da un poco de miedo que pase que, como solemos hacer, llevemos siempre el foco a la tecnología y nos olvidemos de lo básico. Y al final lo básico son cosas para estar más saludables que cuestan más que nada esfuerzo individual. Y son cosas como la alimentación, como ese control del estrés, como ese ejercicio y ese contacto con la naturaleza. Y ya podemos tener toda la tecnología que queramos, tomar los probióticos personalizados que queramos, que si eso básico no lo tenemos apañado, pues oye, yo pienso que la tecnología no nos va a venir a salvar, igual que cuando se decía que el código genético y su conocimiento nos iba a curar todas las enfermedades y luego no fue así. La microbiota, al final, es muy antigua, tiene miles de millones de años, los microorganismos, y los cuidados que necesita también son estos cuidados antiguos, ancestrales, digamos. La tecnología, pues para la medicina de precisión, para las enfermedades, vendrá muy bien el día de mañana, el día de hoy ya se hacen cosas, sobre todo en medicina privada, pero no deberíamos olvidarnos de lo básico, que la mayoría de los consejos que doy en el libro son de hacer cosas que cuestan esfuerzo, pero no dinero. Pues tomamos muy buena nota, muchísimas gracias por tu trabajo, muchísimas gracias por Es la microbiota idiota, que el título no está insultando al lector, que eso ya lo vamos a descubrir a lo largo de la lectura. Gracias, Sari, por tu tiempo. Muchas gracias.